Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo de Coffee Break de Faculty Commons. Para nosotros es una alegría compartir y presentarles en esta tarde al doctor Bryce Hagedorn. Él va a estar compartiendo con nosotros y quiero contarles que él actualmente se desempeña como profesor y director del Programa de Consejería para graduandos de la Universidad de Florida Central en Orlando, Florida. Su trabajo ha abarcado una variedad de entornos clínicos y educativos durante los últimos 20 años en las áreas de su experiencia, que incluyen la integración de la vida espiritual y la consejería, adicciones químicas y conductuales y trabajo con veteranos. Ha escrito más de 70 publicaciones, ha presentado su trabajo en más de 200 lugares y es coautor del libro titulado Aconsejando a familias con adicciones. En el aspecto personal, ha estado casado durante 24 años, tiene 2 hijos adolescentes, participa activamente junto con su familia en su iglesia y disfruta todas las emociones asociadas con el buceo y el backpacking. Así que el doctor nos va a compartir en esta tarde el tema Heridas emocionales, ayudándonos a perdonar. Así que es un tema fantástico. Le dejamos el tiempo y gracias por aceptar la invitación. El tiempo es suyo, doctor. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Bryce y estoy feliz de hablar contigo hoy. Lamento decir que mi español no es muy bueno y por lo tanto utilizaré un intérprete. Muy bien. Así. Thank you for joining us today. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. I will be speaking about ways that we can help our patients in mental health settings to forgive people that have harmed them emotionally and physically. Y en esta tarde vamos a estar platicando acerca del tópico sobre algunas estrategias de cómo ayudar a nuestros pacientes para perdonar a algunas personas que los pudieron haber lastimado emocional o físicamente. Excellent. Okay. Can you give me access to the screen? Yes, you have access to the screen, and even you just need to play to the PowerPoint presentation. Okay, because I started play. Oh, share. Let's see. Let me stop screen and then share again. Okay. 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 Now, below in your screen is to play. Mm-hmm. Yeah, there. Yeah. It's showing on my screen, but not showing on your screen. Oh, really? Let's see. Mm-hmm. Sorry about this. Maybe this will be the best way to do it, just like this. Okay. It's visible. Okay. Okay. Sorry that that's not working. Okay. So today I will begin by asking you 5 questions that I would like you to write a brief response to. En este día yo voy a estar compartiendo con ustedes 5 preguntas y yo quiero que las vayan contestando de una manera breve. Then I will be talking about the nature of emotional wounds, how we react to wounds,
and Y- how grievances affect us. Y luego vamos a hablar acerca de la naturaleza de las heridas y cómo nosotros reaccionamos ante esas heridas. ¿Cómo reaccionamos? After that, I will talk about some clinical interventions that can be used to address our patients' regret and resentment. Y luego vamos a hablar acerca de algunas prácticas clínicas que pueden ayudar a nuestros pacientes. The goal is to help our patients be released from the prison of their own unforgiveness. Y el objetivo, la meta que tenemos es poder ayudar a nuestros pacientes a que se liberen de la prisión en que han caído debido a la falta del perdón. The first thing I would like you to write down is a quick definition of what forgiveness means to you. Ahora, lo que les quiero pedir en la primera pregunta es que por favor escriban rápidamente una definición de qué es lo que significa perdón para ustedes. I will wait for a minute while someone writes it down. Y si desean, pueden escribirlo en los comentarios, en el área de comentarios de esta transmisión, para que puedan aparecer en nuestra pantalla. Vamos a esperar un minuto. My next question is how much of our current and or future psychological pain is connected to unforgiveness of others or self? Y la próxima pregunta es, ¿cuánto de nuestro dolor psicológico actual y futuro está conectado o causándonos problema por no perdonar a otras personas o inclusive no perdonarnos a nosotros mismos? So 10%, 50%, 100%? Podría ser 10%, 50% o el 100%. My next question is what are some reasons why we might be reluctant to forgive others or forgive ourselves? La siguiente pregunta, la número 3, es ¿por qué algunas veces o por cuáles razones nosotros estamos reacios? O sea, nos negamos a perdonar a otras personas o perdonarnos a nosotros mismos. We have an answer here. Is about the first question, what means the definition of forgiveness is to decide to forget some damage that somebody made to us. That's a great definition. Sí, esta es una muy buena definición sobre el dolor. And we will learn that forgetting is impossible, so we will have to learn other strategies. Y también vamos a ir encontrando que olvidar no sucede. Así que tenemos que ir encontrando otras estrategias. My next question is for you to think about what are some challenges with forgiveness? Does forgiveness only involve forgiving other people? And what are the benefits of forgiveness? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los desafíos asociados con el perdón o con perdonar? Y tiene el perdón únicamente está involucrando el perdonar a otros y luego cuáles son los beneficios de perdonar.
I'm sorry that I'm going so fast, but I have a lot of material I want to share with you. Disculpen que vaya un poco rápido, pero tengo bastante material para compartirles. And my last question is, for those whose religion is important, what does religion say about forgiveness? Y la pregunta número 5 dice, para aquellos quienes la religión es algo importante, ¿qué dice su religión acerca de el perdón? Everything I will be covering can be done strictly psychologically, but I have found it to be much more meaningful if we can also access spirituality. Todo lo que vamos a estar platicando aquí está relacionado estrictamente con el aspecto psicológico, pero he encontrado de importancia si hacemos una comparación con el aspecto religioso o espiritual. Here is one definition of wounds and about the nature of life. Aquí tenemos una definición de lo que son las heridas y la naturaleza de la vida. I believe we were created to experience perfect love, but Yo yet we are raised by imperfect people. Yo creo que nosotros fuimos creados para experimentar el amor perfecto, pero nosotros fuimos creados por personas que son imperfectas. And as a result of those encounters, wounds occur. Y debido a esos encuentros o a esos choques, se producen las heridas. A definition of a wound is something happened that we didn't want to happen. Y una definición sobre herida podría ser algo que ha sucedido que a nosotros nos hubiera gustado que no sucediera. Everybody has wounds, but not everybody has big wounds. So there are little wounds and big wounds. Todos tenemos heridas, pero no todos tenemos grandes heridas. Así que nos vamos a encontrar con personas que tienen pequeñas heridas y otros que tienen heridas más grandes. For most of us, being abused as a child would be a big wound. Para algunos de nosotros, el haber sufrido abuso cuando éramos niños, eso se ha transformado en una herida muy grande. Or having our heart broken by someone that we thought we could trust. That would be a big wound. Y otra herida muy grande podría ser el que hayamos sido traicionados por alguien a quien nosotros le teníamos mucha confianza en nuestro corazón. Having parents that split might be a big wound or a little wound. It really depends on your perceptions. Y dependiendo de nuestras percepciones, la separación de nuestros padres podría provocar una herida pequeña o una herida grande. But we all have wounds. It's a universal truth. Pero todos tenemos heridas como una realidad universal. Now we develop different ways of coping with these wounds over time. Y hemos también desarrollado una coping. Hemos desarrollado como una técnica de copiado con respecto a algunas heridas. A coping mechanism like alcohol can be very effective because it helps to numb the pain. Por ejemplo, el alcohol podría ser algo que nosotros lo vamos a utilizar para reducir el dolor. But the last point is when we let the coping mechanisms run unaddressed, they interfere with our experience of perfect love. Pero cuando nosotros le permitimos a ese mecanismo de copiado que venga a lidiar con nuestro dolor,
nosotros nos negamos a vivir la experiencia de enfrentarlo. So that's why alcohol can be very effective, but if we always use alcohol to cope, then we can run into alcoholism or addiction. Por esa razón, si nosotros utilizamos el alcohol como para cubrir o esconder esas heridas, el alcohol se puede convertir en algo de lo que dependamos y nos convertiremos en alcohólicos. So once we acknowledge that we all have wounds, there are certain beliefs about ourselves that happen when we have been hurt. Oh, sorry. Could you repeat it, please? Because I was reading the help that Jackie is sending us. Is copying mechanism means mecanismos de defensa. Yes. Gracias, Jackie, por el apoyo. No es mecanismo de copiado, sino que es mecanismo de defensa. Defense mechanisms, yes. Yes. I was saying that when we have wounds, we develop beliefs about the world and about ourselves. Cuando nosotros tenemos entonces heridas, desarrollamos algunos conceptos con respecto a nosotros y conceptos con respecto al mundo. And this, I'm sorry. Let me get rid of this. These are the core beliefs that happen when one has been wounded. Aquí vamos a ver en esta diapositiva algunos de los principios o algunas de las creencias que nosotros llegamos a desarrollar cuando enfrentamos algunas heridas. So the first core belief is I am a bad and unworthy person. Y el primero es yo soy una mala persona y una persona que no vale para nada. The second core belief is no one will love me as I am. Y el segundo es nadie me podrá amar así como yo soy. The third core belief is that my needs are never going to be met if I have to depend on others. Y la tercera es mis necesidades nunca van a ser satisfechas si yo tengo que estar dependiendo de los demás. And the fourth core belief is that my current defense mechanism, whether it be alcohol or success or food or relationships, that becomes my most important need. Y luego es que mis mecanismos de defensa actuales, que podrían ser el alcanzar el éxito, el alcohol, control, aceptación, reconocimiento, comida, relaciones, estas son las necesidades más importantes para mí. These are usually not recognized as core beliefs, but these are the things through which we interpret the events of our lives. Y a veces no se reconocen como nuestras creencias principales, pero son las cosas con las cuales nosotros las relacionamos a nuestra vida. So as a psychologist, I spend a lot of time helping patients to recognize that these beliefs are impacting their interactions with others. Así que como psicólogo, yo invierto bastante tiempo compartiendo con mis pacientes y ayudándoles a darse cuenta que estas creencias tienen un gran impacto en cuanto a su forma de relacionarse con los demás. There are various ways, various defense mechanisms that we use as a result of our wounds. Hay varios mecanismos de defensa que nosotros utilizamos como reacción debido a nuestras heridas. And these are either behaviors that hurt ourselves, hurt others, or numb the pain. Y esto puede ser algunos mecanismos que vienen a lastimarnos a nosotros mismos,
lastimar a los demás o esconder el dolor. And these are the types of things that I see in my office with patients. Y estas son algunas de las cosas que yo trato con mis pacientes cuando vienen a mi clínica. So when we have pain and we turn it inward, these are the things that result. Ahora, cuando nosotros tenemos dolor y lo interiorizamos, estas son algunas de los resultados. We can have mood disorders like depression and anxiety. Podemos tener algunos desórdenes como la depresión y la ansiedad. Thoughts of suicide or wanting to cut on oneself or hurt oneself. Podemos tener tendencia hacia el suicidio o aún herirnos, o sea, cortarnos a nosotros mismos. Various addictions such as alcohol or drugs or sex. Podemos tener muchos desórdenes de adicción al alcohol, a las drogas, al sexo. Doing high-risk behaviors as a means of punishing myself. También podemos tener una conducta de alto riesgo cuando nos lastimamos o nos condenamos a nosotros mismos. Sometimes we find ourselves getting into relationships with another person that hurts us, and unconsciously we pick someone that we find out will hurt us again and again. A veces nos involucramos en relaciones donde la otra persona nos hace daño o nos lastima y de una manera inconsciente buscamos tener relaciones con ese tipo de personas para que nos lastimen una y otra vez y otra vez. And then there are these things called personality disorders, like borderline personality disorder, avoidant, and obsessive compulsive personality disorder. Y también tenemos algunos desórdenes de personalidad, donde evadimos algunas cosas o tenemos una actitud obsesiva compulsiva. Please don't hear me say that people choose these behaviors as a result of their pain. Por favor, no me malentiendan de que las personas escogen estas reacciones al sufrir el dolor. These are the types of things that occur over time when someone is living with an emotional wound. Estas cosas son las que suceden cuando alguien está viviendo bajo el efecto de las heridas emocionales. In addition to self-destructive, there are other destructive behavior, how we hurt other people. Ahora, cuando nos referimos a la autodestrucción, también hay algunas otras cosas que se dan de una conducta destructiva hacia los demás. I have found it to be true that hurt people hurt people. Y yo me he encontrado con una realidad. Gente que ha sido lastimada, lastima a las demás personas. And this is why things like neglect, abuse, and violence can run throughout family generations. Y eso es por lo cual, de una manera reacia, nosotros practicamos el abuso o el lastimar en la cadena generacional de la familia. If you were raised in a home where violence was used, then that's what you learn to be the right way to handle conflict. Si yo he crecido o he sido criado en una familia donde se utiliza el abuso, esa es la manera en que this is the way that what? Sorry.
that violence gets passed between generations or abuse between generations. Entonces, esa es la manera en que yo voy a tratar mis situaciones después. Entonces, la violencia va pasando de generación en generación. Personality disorders that show up here is narcissistic, histrionic, and antisocial personality. Tenemos algunos desórdenes de personalidad, como el narcisismo, los histriónicos y antisocial. Then there are behaviors that we use to medicate our pain or to stuff our pain down. Ahora aquí vamos a ver alguna medicación para reducir el dolor. So these would be addictions to chemicals like alcohol, heroin, marijuana. Bueno, cuando hay una automedicación, podemos adquirir algunas adicciones químicas como al alcohol, a la heroína, a la marihuana. There are behavior or process addictions like gambling and sex and food that can all be done addictively. Hay también otras conductas como procesos de adicción, como el apostar, el sexo y la comida, que también pueden ser adicciones. Then there are addictive relationships, which we call codependency, where you always put your needs behind someone else's. Y luego también hay adicción a algunas relaciones, lo que llamamos la codependencia, donde nosotros relacionamos nuestras situaciones en una relación con alguien más. And finally, many successful people have a significant wound in their past that they are using success as a way of ignoring what happened to me when I was younger. Y también algunas personas que son muy exitosas utilizan este éxito para evadir o para tapar algunas heridas que ellos sufrieron en el pasado. So I asked you to write a definition of forgiveness, and here is one definition. Si se recuerdan, al principio les pedí que escribieran una definición sobre lo que es el perdón. Y aquí tenemos de ejemplo una definición. It involves giving up or giving away anger and the actions associated with it, such as retribution and revenge. Y esta definición dice que es el olvidar o soltar nuestro enojo y las acciones asociadas con esto, tal como la retribución y la revancha en contra de nosotros mismos o de otras personas. Forgiveness is a personal choice. It's something that the wounded has to do. Y el perdón es una decisión personal. Es la decisión que tiene que tomar la persona que ha sufrido la herida. We don't have to forgive, but there will be implications or there will be negative outcomes. Nosotros no tenemos que forzosamente perdonar, pero habrán algunas implicaciones, resultados de no hacerlo. Unforgiveness is like drinking poison and waiting for the other person to die. La falta de perdón hacia los demás es como que nosotros ingiriéramos veneno y estuviéramos esperando que fuera la otra persona la que se muriera. When people are faced with psychological pain or relationship concerns, almost all of that can be traced back to resentment or regret. Y cuando muchas personas vienen con un psicólogo con respecto a tratar cosas de el dolor y reacciones o situaciones
relacionados con estos, muchas veces todos ellos pueden ser seguidos por resentimiento o por negación. I tend to think of all pain being linked to the past, but not everybody sees it that way. Yo pienso que todo dolor tiene que estar relacionado con el pasado, pero no todos lo vemos de esa misma manera. There are several reasons why someone may be reluctant or not want to forgive. Hay algunas razones por las cuales algunos rechazan o están evadiendo el perdonar. One reason is that people believe that if they forgive, then they are saying what happened was okay. Algunos dicen que si perdonan, lo que están realmente diciendo es que lo que sucedió estuvo bien. Another reason people are reluctant to forgive is they don't see the connection between their current problem and their past pain. Algunas personas también están evadiendo el perdonar porque no miran la relación. They don't see that relation between. Their past pain and their current circumstances. No ven la relación entre el dolor o la herida que sufrieron en el pasado con la situación que están viviendo en la actualidad. And a last reason is that people have tried to forgive, but the memories won't go away. Y otra de las cosas es que las personas tratan de perdonar, pero la mente no olvida. I tend to see forgiveness as both an event and a process. Y yo veo el perdón como un evento y un proceso. It's almost like buying a house where you will put the down payment on the house. It is yours, but then you have to make monthly payments. Es como comprar una casa. Uno da el enganche para comprar la casa. Ya es nuestra, pero tenemos que estar haciendo los pagos mensualmente. I want to talk about several myths or what forgiveness is not. Ahora quiero abordar algunos mitos o lo que no es el perdón. And this are some beliefs that people have that makes them not want to forgive others. Y say it again, please. These are some of the reasons why people may not want to forgive others. Y estas son algunas de las razones por las cuales algunas personas no quieren trabajar el perdonar a los demás. Some believe that forgiveness means I have to accept the offending behavior. Algunos piensan que si perdono es estar aceptando la conducta de quien ofende. I have to accept that it happened, but I don't have to accept that it was okay. Ahora, yo tengo que aceptar que esto ha sucedido, pero eso no significa que tengo que aceptar que está bien. Some people believe that forgiven means I have to forget, I have to condone, or I have to excuse that behavior. Algunos otros piensan que el perdonar es condonar o excusar al que tiene la conducta de ofender. People sometimes believe that you have to be weak to forgive, and I would rather be strong and not forgive. Algunos otros piensan que el perdonar es de los débiles, así que si yo quiero ser fuerte, no tengo que perdonar. But if you have ever met someone that has forgiven a great problem, they are usually one of the strongest people you'll ever meet. Pero si ustedes pueden encontrarse con alguna persona que ha perdonado algo muy grave que le ha sucedido, son personas de un carácter muy fuerte.
Another myth is that people think that they will wait for an apology before they forgive. Y otros creen que para perdonar tiene que esperar que les vengan a pedir disculpas para poder otorgarlo. But sometimes the apology never comes. Pero muchas veces esas disculpas nunca llegan. Another myth is that forgiveness does not have to be about denying your feelings or pushing them down. Otro de los mitos es que el otorgar el perdón no es minimizar o negar tus sentimientos. Forgiveness is neither quick nor easy. It takes a lot of time. Y el perdonar no es algo rápido y fácil, toma su tiempo. And finally, forgiveness does not mean you have to reconnect or repair a relationship. Y otra cosa es que el otorgar el perdón no significa reconciliación, o sea, reparar esas relaciones y reconectar nuevamente con esas personas. That might happen after forgiveness happens, but reconciliation and forgiveness are two different things. Quizás sí va a suceder cuando se perdona, pero el otorgar perdón y que haya una reconciliación no forzosamente están entrelazadas. There are several additional reasons why we may resist forgiving someone else. Hay algunas otras razones por las cuales a veces nos resistimos a otorgarle nuestro perdón a otras personas. So these are more defense mechanisms. Y estos son más mecanismos de defensa. So one is it's a defense against feeling difficult or hard emotions. Es una defensa en cuanto a sentir emociones fuertes y que lastimen. It can also be a defense against being vulnerable and open to another relationship. Y otra cosa puede ser que sea un mecanismo de defensa ante la vulnerabilidad de volver a amar a otra persona. We might resist forgiveness because it keeps us from looking at our own flaws. Y otra de las cosas es que quizás no otorgamos el perdón porque eso nos permite no fijarnos en nuestras propias debilidades. Sometimes we resist forgiveness because in unforgiveness, we get to have a lot of self-pity and people feel bad for us. Sorry, could you I'll say explain that it again? Sure. When we don't forgive people, then we get to feel sorry for ourselves or other people feel sorry for us. Cuando nosotros no perdonamos a los demás, podemos tener un sentimiento de lástima hacia nosotros mismos o hacia los demás. And finally, I might resist forgiveness because I use it as a justification to indulge myself. Y otra de las cosas por las cuales puede ser que yo no esté otorgando el perdón es como una justificación o una indulgencia para mí mismo. So on these last two slides, these are things that I work with patients first before we actually do the kind of forgiveness work that would come later. Ahora, en los siguientes slides que les voy a compartir son algunas de las cosas que yo trabajo con mis pacientes previo a pasar al trabajo de otorgar el perdón. We've been talking about forgiving others. I want to spend a moment talking about forgiving ourselves. Ya platicamos acerca de otorgar el perdón a los demás. Ahora voy a invertir un poco de tiempo en platicar cómo concedernos el perdón a nosotros mismos. There are two feelings involved with unforgiving oneself.
Hay dos sentimientos que están involucrados en no perdonarnos a nosotros mismos. There is guilt and there is shame. Uno es culpa y otro es vergüenza. Guilt messages say, I've done a bad thing. La culpabilidad dice, yo he hecho algo malo. Shame messages say, I am a bad person. Y la vergüenza, lo que dice, el mensaje que nos da es, yo soy, the shame is... Shame is, I am a bad person. That is the belief. Y la creencia en la vergüenza es, yo soy una persona mala. Which goes back to those core beliefs we covered earlier. Y eso nos regresa a las creencias básicas de las cuales estuvimos platicando hace unos minutos atrás. Guilt usually draws us into relationship out of a desire to fix something. Y la culpabilidad nos lleva a una relación para tratar de reparar algo. Shame drives us out or we retreat into ourselves. Y en cambio, la vergüenza nos hace que nos retiremos y nos ensimismamos. So, the benefits of forgiveness are several. Ahora vamos a ver beneficios del perdón, que son muchos. The first is that we become free. We get out of the prison of our own unforgiveness. Y el primero es libertad. Nosotros salimos de la cárcel en la cual estamos atrapados por nuestra falta de perdón. We are no longer victims of our past pain or the prison of our past pain. Ya no somos prisioneros o víctimas de nuestro dolor del pasado. And we learn how to set healthy boundaries. Y comenzamos a aprender a establecer algunos límites saludables. Another benefit is that we can be used to help other people who have similar wounds. Y otro de los beneficios es que nosotros podemos ser utilizados para el beneficio de otras personas que han pasado heridas similares a las nuestras. I have a belief that God recycles pain. Yo tengo la creencia de que Dios recicla el dolor. And that what we can use is our pain of the past to help to connect with other people who are hurting. Y Él puede muy bien utilizar nuestro dolor del pasado para poder conectarnos con las personas del presente. And another benefit of forgiveness is that we get to love others better. Y otro de los beneficios es que podemos llegar a amar a las demás personas de mejor manera. If you think about it, the people that suffer the most are not the people who hurt you, but the people that live with you now. Y si ustedes piensan en las personas que han sufrido más, no son las que los han lastimado, sino que son las que viven con ustedes en la actualidad. In terms of religion, all of the world religions speak in some way to the need for forgiveness. Y hablando con respecto al tema de la religión, a nivel mundial, todas las religiones de alguna manera hablan acerca de lo que es el perdón. So when I'm working with a patient, I want to find out, do they have a religion or do they have spirituality? Because that can influence how we do forgiveness work. Y así que cuando yo platico con algún paciente con respecto a el dolor, yo le pregunto que cuál es su religión o si tiene algún trasfondo espiritual, porque esa es la manera en que maneja el dolor.
These are various quotes that I won't go through now, but they are from the Apostle Paul in the Christian religion, Mahatma Gandhi, the Dalai Lama, and then the Quran. Aquí hay algunas declaraciones que son atribuidas al apóstol Pablo del cristianismo, a Mahatma Gandhi, al Dalai Lama From Islam and the Quran. y del Islam en el Corán. What I have found to be personally unique to Christianity is that forgiveness is a three-step process. Y lo que yo he encontrado algo característico, pero sobresaliente dentro del cristianismo, algo único dentro del cristianismo, es que el perdón tiene tres pasos en su proceso. See, and the first one is to recognize our own need for forgiveness. Lo primero, el número uno es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. So we recognize that we fall short not only of God's standard, but we fall short of our own standard of behavior. Y tenemos que reconocer que nosotros nos hemos quedado cortos con respecto a los estándares de Dios, pero no solamente al estándar que Dios ha establecido, sino que también los estándares de nosotros mismos. The next step of our own forgiveness is that we have to admit that we need forgiveness and that God promises He is quick to forgive. Y lo otro es que nosotros tenemos que reconocer que nosotros necesitamos recibir el perdón y que Dios tiene la capacidad de otorgar perdón. And then the really unique thing about Christianity is that God says that He will remove our pain and the things we've done as far as the east is from the west, that He will forget it. Y lo interesante dentro del cristianismo es que dice que Dios va a separar nuestro dolor o nuestras ofensas de una manera tan lejana como la distancia que hay entre el oriente y el occidente. The next step in the forgiveness process is learning how to forgive other people. Y el próximo paso en cuanto a lo que es el otorgar el perdón es el perdonar a los demás. You know, interestingly, in the Our Father prayer, es algo interesante que en la oración del Padre Nuestro, most of us have heard that prayer, and it says, "Forgive our debts as we forgive those, or as we forgive our debtors." y muchos de nosotros ya hemos escuchado esa oración y dice, perdónanos de la manera en que nosotros perdonamos a los demás. And when Jesus was teaching His disciples that prayer, that was the only part of the prayer that He spent time talking about. Y cuando Jesús le estaba enseñando esta manera de orar a sus discípulos, esta fue la frase en la que él se detuvo más a explicarla. And I think it was because we can't experience God's forgiveness until we learn how to forgive other people. So these things happen simultaneously. Y lo que yo creo es que nosotros no podemos experimentar el perdón de Dios si nosotros no hemos perdonado a los demás. Considero que son dos cosas que deben suceder de manera simultánea. You are doing so good. Thanks. The last step is once we have received forgiveness, we get to help other people experience that same forgiveness. Y lo siguiente es que una vez nosotros hemos experimentado ese perdón, tenemos que ayudar a otras personas para que también vivan esa misma experiencia. The Apostle Paul calls this the ministry of reconciliation. Y el apóstol Pablo le llama a este proceso
el ministerio de la reconciliación. We get to pass it on to other people and teach them about how freeing it is to be forgiven. Y esto es algo que nosotros tenemos que pasárselo, compartírselo a otras personas para que experimenten la libertad que provee el perdonar. I want to reiterate that what I've been talking about before religion can all be done without religion. Y yo quiero mencionar que todo lo que hemos hablado del aspecto psicológico sin religión puede suceder con la ausencia de la religión. But it's much easier to do it through having a faith like Christianity. Pero puede suceder de mejor manera, con mayor facilidad, si lo relacionamos con los principios cristianos. So even though I am a Christian professor and a Christian psychologist, not all my patients are Christian. Así que aunque yo enseño, yo soy un catedrático de psicología no cristiana y tengo, and you have non-Christian patients, you said? Correct. Y no tengo pacientes cristianos. What was the last? I was saying I need to find out what is important to them and use their importance, not my own. Y yo lo que tengo que hacer es, tengo que encontrar qué es lo relevante, lo importante para ellos, no para mí. Ultimately, forgiveness leads to freedom from the chains of pain. Y para terminar, el perdón nos guía, nos lleva a liberarnos de esas cadenas. And that concludes my presentation about forgiveness. Y de esta manera concluyo mi presentación con respecto a lo que es el perdón. Thank you. Y muchas gracias. We have one more question here, doctor. And it says, how we can work in a mind that doesn't forget? The therapy I use is called acceptance and commitment therapy. La terapia que yo utilizo es una terapia de aceptación y compromiso. Which is similar to cognitive behavioral therapy. That is what? It's similar to cognitive behavioral therapy. Que es similar a la conducta cognitive. I don't. Cognitive. Que like, es similar a la conducta del conocimiento. Except acceptance and commitment therapy talks about living with your pain rather than trying to get rid of your pain. La aceptación y el compromiso lo que hace es que nos lleva a aceptar el dolor y vivir con el dolor. So we can't forget, but we can learn how to live with it so that that pain does not influence us as much. Así que no vamos a olvidar, pero vamos a aprender cómo vivir con ese dolor para que no nos afecte. So it means living with. I have pain and I can still be a productive person. Eso significa que estoy experimentando el dolor, estoy sufriendo, pero aún así soy una persona productiva. I can have a broken heart and I can still learn to love other people well. Puedo tener un corazón quebrantado, pero puedo aprender a amar a los demás.
It's not an easy process. I don't mean to reduce it to a simple thing. It takes time. No es algo sencillo, no lo estoy minimizando. Toma su tiempo. And Jackie is helping me again, and she said that is a cognitive behavior. Cognitive, yeah. Cognitiva. Conducta cognitiva. Yeah. Gracias, Jackie. Yes, gracias, Jackie. I'm not seeing more questions. I was learning a lot this afternoon. ¿Qué tema más interesante? This was a really interesting topic. Porque todos los seres humanos siempre estamos enfrentando dolor, culpa, no podemos manejar muchos problemas de la vida. Because all the human beings, we are facing pain, wounds, and many times it's difficult to manage the daily life issues. Y se nos nubla el panorama y se nos puede arruinar la vida entera. And then it's like we have a dark view in front of us, and all of our life is struggling. It really is. And when I work in addictions, Sí, esto es muy cierto. Y cuando yo trabajo con situaciones de adicciones, then we have two problems. We have the addiction and the problem that caused the addiction. entonces nos enfrentamos a dos problemas, con la adicción y con la situación que provocó la adicción. Y es un círculo vicioso porque se vuelven las personas a ocultar más y más en su adicción. And this is like a cycle, because the people they are hiding behind their addiction. They are Right. hiding behind their addiction. And then their addiction hurts other people, and the cycle keeps going. Y luego con sus adicciones o esa adicción daña a otras personas y el ciclo se repite. And Jackie is sending a comment, and she says, Thank you. excellent presentation. And she says, to forgive is not to forget. Exactly. And that people believe that I have to forgive and forget, but I don't know where that belief comes from. Sí, excelente. Mucha gente piensa que el perdonar significa olvidar, y eso no es así. Y la verdad, yo no sé de dónde han sacado esa creencia. People think that comes out of the Christian Bible, but I haven't found that yet. Algunos piensan que eso viene de la Biblia, pero yo todavía no lo he leído en mi Biblia. The only person that can do that is God. He can forget. Sí, la única persona que puede hacer algo así de olvidarse es Dios. Es un círculo en donde nosotros tenemos que tomar una decisión. It's a cycle where we need to make a choice. Every Vamos day. al campo de las actitudes. Ajá. Yeah. Y yo tengo que cultivar la decisión de perdonar y manejar las situaciones difíciles. ¿Otra vez? Que tengo que tomar la decisión de perdonar cada día manejando las situaciones difíciles I need y to make siguiendo adelante. the decision to forgive every day, to manage all the situations of the life every day. Right. Just like we also have to learn to be for ourselves forgiven every day, because we do things that hurt other people. Nosotros también tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos diariamente, porque nosotros usualmente hacemos cosas que dañan a las demás personas. It's a life of living in forgiveness. Es un estilo de vida de vivir perdonando. Because what is the alternative? Porque ¿qué otra alternativa tenemos?
Y en cuanto a nosotros, tomar conciencia de nuestras actitudes para decidir no dañar a otras personas. And we need to assume our responsibility not to damage or to hurt other people. Right. Exacto. Y eso me recuerda una plática con un estudiante. Me decía, los problemas siempre están presentes. O sea, And, nunca se van a acabar y hay que aprender a enfrentar el dolor de cada día. And this is bringing to my mind one discussion with one of my students, and he was saying, we are facing problems all the time, but we need to learn how to manage all these problems daily. I will refer back to one of my beliefs. Yo quiero referirme a una de mis creencias, uno de mis principios. Is that Jesus, before he left the world, said, in this world you will have problems. Un tiempo cuando Jesús dijo, en este mundo ustedes van a estar siempre enfrentando problemas. But I will be with you always. Pero yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Because again, what is the alternative? Porque una vez más, ¿cuál es la alternativa? Perdonar. To forgive. Perdonar. To forgive. Right. Sí. El tema está apasionante, pero tenemos ya que cerrar nuestro tiempo. Y como This is an amazing topic, but we need to close this time. We need to say goodbye. Thank you very much. Sí, y como un cierre, yo quiero resaltar lo que decía, que tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a otras personas y ayudar a otras personas a perdonarse a sí mismas. O sea, vivir el perdón y enseñar a otros a vivirlo. Y me llamó mucho la atención lo que dijo de reciclar nuestro dolor, porque como el dolor nunca se va a ir, tenemos que manejarlo cada día y reciclarlo, utilizarlo para crecer como personas, para ayudar a los demás a crecer ellos también. Y luego la aceptación y compromiso. Aceptar que parte de nuestra lucha diaria es esa tarea, ese fragor de perdonar, enseñar a otros a perdonar, aceptar, reciclar el dolor y crecer como personas en medio del proceso. ¿Es así, doctor? Sí, muchas gracias. Fue un placer hablar contigo. Y con toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Les damos a todos, les deseamos una feliz tarde y que tomen un buen café antes de seguir la jornada. Hasta pronto. Thank you so much, Dr. Bryce. Thank you very much.